Hola, buenas tardes. Les vengo a presentar el transistor y un op-amp y sus características haciendo un cuadro comparativo. Primeramente voy a mencionar que es un transistor. Es un dispositivo semiconductor que tiene tres terminales, que es el emisor, la base y el colector. Para ello, los transistores principalmente funcionan en equipos de electrónica. Eh, Tiene dos bases principales, que es la conmutación, que es la siguiente, que es como un switch que prende y apaga o deja salir electrones. Y el de amplificación es una variación de señales o de voltajes, como lo manejamos en la mecatrónica, que podemos tener un volt de entrada y subirlo a 12 volts. De esto mismo tenemos que es la ganancia. Tenemos que está en activo, en corte y en saturación. En activo el flujo es constante. Aquí lo represento con una llave de agua por lo mismo, porque el flujo es continuo. El corte tiene una reducción total. Y la saturación es una combinación de ambas que tiene una presión. Y a esto mismo en el cual tenemos una impedancia que pues tenemos entrada y salida, que tiene señal interna que ofrece una carga conectada y tiene una liberación de salida. De esta tenemos dos tipos, la PNN y la PNP, que es negativo, positivo, negativo, y la contra, que es positivo, negativo, positivo. Tenemos curvas características que pues se podrían mostrar en osciloscopios o en equipos de medición, que son gráficas que diferencian condiciones de voltaje, de energía eléctrica, con ondas. Tenemos las curvas de salida y las curvas de entrada. Las de salida muestran las corrientes de lo mismo, de salida, que fusiona entre voltaje de salida al drenar o sacar fuerte o muy lentamente. En esto pues lleva lo mismo de la saturación, el corte y el activo. En la entrada, la base o puerta es una terminal de control o una terminal común. Los, los amplificadores de señales, como aquí lo muestro en el dibujo, pues pueden ser en tanto en equipos de audio, de radio, televisión, fuentes de energía. También pueden ser en interruptores eléctricos, como componentes eléctricos, o puertas lógicas, como puertas AND, OR y NOT. También lo podemos encontrar en operadores de señales en los osciloscopios. En microchips o microcontroladores también los podemos encontrar con pines que nos van indicando el funcionamiento de cada patita de los OPAM, también en los transistores. También tenemos lo que es una datasheet, que es información sobre las aplicaciones y su diseño, qué tanto pueden generar de corriente, pueden recibir de corriente, y ante ello cada dispositivo, para no dañar el equipo, su máxima capacidad es un 75% para un buen manejo de señales. En la vida diaria los podemos encontrar en muchos dispositivos, en comunicaciones, en teléfonos, en el Wi-Fi,
En radio, porque son señales que se captan. En informática, ahí es el manejo de información en transistores y todo tipo de microchips y controladores que controlan a una PC, a una laptop. Y las USB es un manejo de información. En el entretenimiento lo podemos ver en equipos de videojuego, como son Xbox, PlayStation, que manejan muchos sensores, gráficos, para mejorar la visualización de nosotros. En las teles tienen ya muchos sensores, en la radio es lo mismo. En el hogar lo podemos ver en microondas, refrigeradores que ya son inteligentes de cierta forma, pero aún así necesitan lo analógico para programarse. También lo vemos en la automatización de puertas automáticas. En la salud lo vemos con los equipos de frecuencias cardíacas y todo eso. En transporte lo podemos ver en tantos controladores que tiene un auto, por ejemplo, el sensor del asiento, que si obviamente no te pones el cinturón de seguridad, empieza a sonar una alarma de que no estás respetando esa norma que pues está establecida. En el GPS igualmente. En resumen, para los transistores son bloques de construcción fundamental para la electrónica moderna y la analógica, que presentan en casi todos los aspectos de nuestra vida diaria. A continuación les presento el OPAM. El OPAM es un amplificador operacional. Es un circuito integrado analógico, el cual nos ayuda a construir bloques. Eh, Se muestra en un esquema de un triángulo que es muy específico para señalar cómo se encuentra un OPAM. El negativo es una inversora y el positivo es una no inversora, que son productores de señales. Las flechas que se ven en la punta del triángulo es el voltaje positivo y el voltaje negativo, y tiene un output, que es la salida de lo que se va a ganar o negar. Sus características principales es una alta ganancia, típicamente ordena de 100 o más datos. La alta impedancia de entrada minimiza la carga de la fuente de la señal de entrada, que es infinita. La baja impedancia de salida, que permite entrada de corriente sin una caída de voltaje, que es ideal a cero. Por consiguiente tenemos el amplificador, que va de menos a más. El que acondiciona tiene una señal de ondas y lo acopla a ondas más bajas. El operacional matemático, ese nos ayuda a ver si sumamos, restamos, dividimos, y nos ayuda a razonar el uso de resistencias que podemos utilizar. El del filtro activo es checar las ondas que maneja la salida de OPAM. El comparador, salen dos señales que tienen que ser muy parecidas, si no el, el uso de resistencias que manejamos no son las adecuadas para comparar exactamente como tiene que ser. En ese caso se utiliza el OPAM, un conjunto de resistencias, y esa señal que se manda se puede mandar a un osciloscopio. Los osciladores, tenemos varias frecuencias, que son las señales curvas, las triangulares, las cuadradas, que nos ayuda a saber cómo están manejadas. El regulador o reguladoras tiene un flujo de corriente, eh, rectifica la onda y la vuelve a mandar, igual como entra.
La interfaz de señales tiene una onda y lo que busca es rectificar esa señal y sea más tenue. En cuestión de señales, la inversor tiene un giro de 180 grados, que eso nos ayuda mucho a saber cómo está la onda, si está adecuada o no. La no inversora es una negación del voltaje. Por ejemplo, tenemos un voltaje de 2 en nuestro proyecto o lo que estemos haciendo, tiene que salirlo negativo, que es -2. El seguidor de voltaje es un flujo de la misma corriente que no tiene que tener una alteración. El amplificador sumador, como el mismo lo dice, tenemos que sumar dos señales y sale una. Por ejemplo, yo puse 2 más 2 y hace una suma de 4. Podemos meter otro tipo de variables y tiene que salir la suma de los dos. El amplificador de diferencial es una contra de las señales que obviamente manejamos para un mejor espectro en un osciloscopio. El comparador viene en dos ondas que en su amplitud tienen que tener el mismo rango. El filtro activo corrige las señales, tanto anchas o muy cortas, tiene que corregirlas. Y el oscilador es una señal continua que no varía mucho. En conclusión, para el OPAM son unas herramientas para el estudiante muy valiosas para comprender los principios básicos de la electrónica analógica y cómo nos ayuda el proceso de señales a manipular circuitos y hacer estructuras fundamentales. Para esto, uno de los principales OPAMs y que ocupamos en clase es el 741 y el 358, que en uno nos ayuda a ver señales y en el otro igual, pero son muy diferentes. También ocupamos el 555, que es un temporizador y también nos ayuda mucho a razonar sobre el comportamiento de todos los dispositivos, que a pesar que sea electrónica ya digital, lleva mucho electrónica digital en su proceso. A continuación les muestro un cuadro comparativo y con unas pequeñas imágenes representando cómo son cada componente. En la primera línea estamos demostrando su función principal. El transistor actúa como interruptor y amplificador de corriente. El OPAMP funciona como amplificador de señales y es ocupado por operaciones matemáticas. En la segunda línea, el transistor es más económico en la cuestión de tamaños, distribución de patitas. En comparación al OPAM, es un alto precio por que tiene que ir más comprimido, tiene más pines para conectar y es más complejo y su funcionamiento es más integrado. En la siguiente línea, el tamaño y el diseño son muy diferentes. El transistor es mucho más pequeño, tiene mucho menos patas, es más reducido en comparación del OPAM. Tiene un cuerpo más grande, tiene más patas, es más amplio, pero tiene un poco de mejor funcionamiento. En la siguiente línea tiene una variedad de configuraciones el transistor. Y en comparación, el OPAM tiene configuraciones estándar o muy limitadas a lo que se podría utilizar. En la alimentación,
en los transistores no requiere una alimentación como tal. En el mismo circuito alimentas al transistor. En cambio, a un op-amp tiene que ser una alimentación dual. Ahí ocupamos alimentación normal, que es positivo o negativo, y al entrar en otra salida, ahí a la salida, o cuando son un op-amp distinto, se necesita una fuente simétrica que lleva en teoría tres alimentaciones. En, en la estabilidad, en el transistor es menos estable por cuestión de que tiene aplicaciones analógicas y por lo mismo del precio, que es mucho más económico. El op-amp es mucho más estable por la configuración de los pines, de las salidas y entradas que puede tener el op-amp, como lo vemos en las ilustraciones. Tiene muchas más entradas el op-amp que un transistor. Y la última línea, en la última línea tenemos una comparación de la velocidad que puede tener. En el transistor tenemos una alta velocidad por lo mismo de las configuraciones, pero en el op-amp tiene una velocidad limitada, pero eso conlleva que tiene una mejor operación. En conclusión, los dos son buenos componentes, pero cada uno tiene sus limitantes, pros y contras, que nos ayudan mucho al estudio y nos ayuda a saber cuál es mejor para el otro.